La máquina no es el ser. Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos creen que hacen algo y nadie hace nada. Todo nos sucede, como cuando llueve, como cuando truena. ¿Por qué? Sencillamente porque no tenemos encarnado el ser. Solo el ser puede hacer. Él hace. El verdadero hombre es el ser. Pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el ser. Está actuando un robot programado, pero con una computadora maravillosa que se llama cerebro. Está actuando mecánicamente. Entonces, no está haciendo, está actuando. Una cosa es hacer y otra actuar. Cualquier máquina actúa, se mueve, anda, cumple sus funciones porque es máquina. Ha sido programada para sus funciones. Pero hacer es algo distinto. Solo el hombre puede hacer y el hombre verdadero es el ser. Distingamos entre el hombre verdadero, que es el ser, y la máquina. La máquina no es el ser. Repito, el animal intelectual es un robot programado y su cerebro es una computadora maravillosa. Una computadora que se sostiene a sí misma. Una computadora que matemáticamente calcula con exactitud precisa. Tiene relación a una científica, cerebral, una computadora que resiste las ondas visuales, las ondas sonoras, que registra lo exterior y lo interior y que se abastece a sí misma. Es una computadora de primera, maravillosa. Pero es eso y nada más que eso, una computadora. Es por esa computadora que vive el organismo físico que utiliza para ir y venir, etcétera, etcétera. La computadora está en manos del ego y no del ser. Y el ego es el resultado de muchas impresiones sin digerir. Entonces lo que actúa aquí, en este mundo doloroso en que vivimos, es la máquina provista de una gran computadora. Aquí no está actuando el ser, sino la máquina. Podríamos decir que la máquina es máquina, que el ser es el ser. Pero ¿qué es en realidad de verdad eso que llamamos vida? Ciertamente, como una película, sí. Cuando llega la muerte, regresamos al punto de partida de esa película y nos la llevamos para la eternidad. Al retornar, al regresar todo este ego, lo hace con su película. Al reestructurarse con un nuevo organismo físico, proyecta su película nuevamente en la pantalla de la existencia física. ¿Qué proyecta? Su vida. ¿Cuál? La de siempre, la misma que tuvo en la existencia anterior. Es decir, repite lo mismo que hizo en la pasada existencia y en las pasadas existencias. Todo eso se proyecta. Todo eso que proyecta está programado, de hecho, desde el nacimiento en el cerebro. De manera que somos robots programados. El ser no interviene para nada en toda esta tragedia. Él no se mete en esos asuntos. El ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la Vía Láctea. Quienes viven aquí en este valle doloroso de la vida son un montón de sombras provistas de organismos físicos. ¿Pero qué hacen estos organismos? Nada. Se mueven mecánicamente de acuerdo con el programa que ha sido depositado en el cerebro. Y no digo solamente en el cerebro físico, sino en los tres cerebros, en el intelectual, en el emocional y en el motor. ¿Y el ser qué hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando, luchando por conseguir para pagar la renta? ¿Con qué comprar el traje? ¿Qué hace el ser?
Él vive, repito, en la Vía Láctea. Se mueve libremente en la Vía Láctea. Entonces, ¿qué es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos? Una ilusión, algo vago. Con justa razón dicen los hindúes que este mundo es puro maya, que este mundo es ilusorio, que no tiene ningún valor. Necesitamos, repito, tener existencia real, porque no la tenemos. ¿Alguno de ustedes se preciaría de tener existencia real? ¿Cuál de ustedes tiene existencia real? Quisiera ver uno que me diga que verdaderamente tiene existencia. No veo aquí sino máquinas que se mueven, máquinas programadas, robots programados y nada más. Obviamente, necesitamos dejar de ser robots. ¿Podremos dejar de serlo? Pero para dejar de serlo debemos eliminar todos los agregados psíquicos. Mas saber esto no es todo. Necesitamos dejar de crear nuevos agregados. Diariamente lo estamos creando al no digerir las impresiones. Necesitamos digerir las impresiones, transformarlas en fuerzas distintas para no crear nuevos yoes. Y necesitamos digerir las viejas impresiones, las que dieron origen a los yoes que actualmente tenemos. Esto es posible a través de la reflexión, de la autoobservación y de la meditación. Cuando uno digiere las viejas impresiones que están depositadas en los 5 cilindros de la máquina en forma de hábitos, emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos depravados, abusos sexuales, etc., entonces desintegra esos elementos inhumanos, los vuelve polvo. Así que no solamente hay que digerir las nuevas impresiones que llegan a la mente, sino las viejas impresiones. Se digieren, repito, claro, autoobservándose de instante en instante, de momento en momento. Necesitamos ejemplos y los voy a poner. Supongamos que de pronto estamos celosos. Un hombre vio que su mujer tiene otro hombre. Claro, el yo de los celos saltó allí. ¿Qué hacer? Ha descubierto el yo de los celos. Es obvio. La ley de recurrencia dice que en una pasada existencia el mismo triángulo existió y que en una antepasada el mismo triángulo existió. Así pues, esos celos que se sienten se deben a una impresión no digerida, no transformada. Si uno luego trata de digerir aquella impresión de los celos, es algo diferente. Si uno por medio de la reflexión llega a la conclusión de que los celos son absurdos, que no tienen sentido, entonces se hace la digestión de esa mala impresión, que viene de antiguos tiempos, y al hacerse esa digestión, se está en las mejores posibilidades para la desintegración del ego. No falta sino la súplica a Devi Kundalini Chakti para que sea ella quien desintegre ese ego, resultado de una impresión antigua no digerida. Y al fin ese ego de los celos se vuelve polvo. Supongamos que nos peleamos con otra persona porque no nos quiere devolver un dinero que le prestamos. Incuestionablemente se trata de una impresión no digerida. Si en el momento que fuimos a cobrar el dinero y no nos los quiso pagar el sujeto XX, sentimos una gran contrariedad y el deseo de pelear con ese caballero. Tenemos que ser lo suficientemente comprensivos para al llegar a la casa a meditar y hacer la digestión de esa impresión. No hay duda de que la ley de recurrencia ha trabajado allí también.
No hay duda de que en una pasada existencia, por ley de recurrencia, se vio en el mismo caso. Le prestamos a ese mismo señor determinada cantidad de dinero y no nos las regresó. Y en la antepasada se vivió lo mismo y en la trasantepasada el mismo. Y siempre ha sucedido lo mismo. Debido a eso fabricamos un yo de odio contra ese caballero. Pues ahora habrá necesidad de digerir completamente esa parte, que viene de un remoto pasado y está convertido ahora en un yo. Digerirla a través de la reflexión, comprender que esto del dinero es vano, ilusorio, que a la hora de la muerte no nos llevamos un centavo para la eternidad. Si nos hemos hecho conscientes de esto, entonces le suplicaremos a Devi Kundalini Shakti desintegre a ese ego que no es más que el resultado de una serie de impresiones no digeridas. Es claro que la Madre Divina lo volverá polvo y quedaremos libres de esa mala impresión. Todos nuestros yoes no son sino el resultado de las impresiones no transformadas, no digeridas. Desintegradas tales impresiones no digeridas, las fuerzas aquellas de las impresiones se transforman en algo distinto, en hidrógeno 24, en 12, etc. Así que las impresiones pasadas y presentes deben ser transformadas en fuerzas cósmicas distintas, y esto es posible no olvidándonos de sí mismo, no olvidándonos de nuestro propio ser, porque uno no se olvida de sí mismo. Cuando uno no se olvida de sí mismo, cuando uno vive en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces transforma esas impresiones en algo distinto. Si alguien consigue transformar la totalidad de sus impresiones, será un verdadero bienaventurado, porque el ser quedará en él y él en el ser, porque tendrá el ser encarnado. Así como estamos, no somos sino robots programados. Aquellas impresiones sin digerir quedaron depositadas en los tres cerebros y se repiten aquellas impresiones de instante en instante, de momento en momento, durante toda la vida. Esa es la mecánica de la ley de recurrencia, una repetición de viejas impresiones. ¿Creen ustedes que es agradable ser máquinas? ¿Hacer el papel de robots? ¿No tener encarnado al ser? ¿Vivir aquí como sombras en este valle de lágrimas? ¿Creen ustedes que vale la pena una existencia así? ¿Qué somos? Sombras miserables, robots programados, programados por las viejas impresiones del pasado. Todas las impresiones de nuestra pasada existencia que se quedaron sin digerir han sido depositadas en nuestros tres cerebros y ahora se repiten mecánicamente. De manera que parecemos verdaderos robots. Somos robots moviéndonos automáticamente en este valle de lágrimas. ¿Hasta cuándo van a querer ustedes vivir convertidos en robots? ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué fecha? Reflexionen en esto, mis queridos hermanos, porque verdaderamente es una lástima ser robots.